Cambiamos de tema, fue presentado el libro Minería Verde para enfrentar la crisis climática y social. ¿En qué consiste este libro? ¿Qué mensaje busca entregar a quienes lo lean? Para hablar del tema nos acompaña Alejandra Gut, directora de Codelco y ex directora ejecutiva de Sesco. Alejandra, bienvenida, bienvenida acá a las 24 horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por este espacio. A ver, Alejandra, para la gente que nos está viendo a través de la pantalla, ¿qué significa minería verde? Para entender un poco la base de la conversación. Bueno, muy importante partir por eso, ¿no? Porque sin duda que el término minería verde puede causar, digamos, ciertos resquemores en parte de la población, porque puede conducir a interpretaciones diversas que van como de una generación de expectativas que podrían frustrarse, como hasta una sensación, ¿no? de lavado de imagen para aquellos que son más críticos de la minería. Y entonces, como es amplio su uso, en este libro hicimos un intento por acotarlo y por definirlo, y básicamente consiste en que al ser Chile el mayor productor de cobre en el mundo, y dado el rol que el cobre va a tener en la transición energética que está teniendo lugar a nivel global para luchar en contra del cambio climático, cuando hablamos de cobre en las próximas décadas vamos a hablar de energía. Y entonces Chile, el principal productor, tiene una oportunidad muy grande en este sentido, y siempre y cuando, es decir, la mayor contribución que como país hacemos al esfuerzo global en contra del calentamiento global puede ser precisamente con más y mejor minería, pero una minería cuidadosa de su huella socioambiental, activa, impulsora de la creación de capacidades locales y formas de relacionamiento necesarias para un desarrollo y crecimiento sostenible. Estos son principalmente los atributos que definen a la minería verde. Sí, me interesó bien el concepto que tú mencionabas, este famoso que se da en otros ámbitos de la economía, el greenwash, que en el fondo es utilizar esta excusa verde para muchas veces esconder otros elementos, y al final no es, quizás el propósito no está lo suficientemente fundado, ¿no? Bueno, sin duda, este es un conjunto de propuestas que se elaboraron en torno a un trabajo de una comisión de más de 150 personas, entre académicos, gente del mundo público y privado, para poder definir qué características tenía que tener esta minería verde, que fuera una minería baja en emisiones, cuya huella socioambiental fuera trazable, que utilizara, o sea, fuera eficiente en términos del uso de las aguas, que se moviera hacia el uso de agua de mar y dejara las aguas continentales, que en el fondo fuera cuidadosa de la biodiversidad en aquellos territorios en donde tiene lugar, y que además en el fondo fuera muy intensiva en conocimiento y en el uso de tecnologías para el procesamiento de minerales, para obtener materiales de valor de nuestros relaves, en fin, un conjunto de iniciativas que sobre la base de la misma minería permitan construir una base tecnológica y de servicios en torno a esta minería más sostenible. Estas propuestas es deseable que se traduzcan en mejor política pública, de manera de efectivamente poder posicionar a Chile no solamente como el país principal productor de cobre que hoy es, sino que además como el país cuya minería es la más sustentable del mundo. Esto, como te digo, requiere de un acuerdo amplio que sea en el fondo, que incluya al sector privado, al mundo público y también a la sociedad civil, sin duda. Es quizá una oportunidad importante que tenemos como país para llegar al desarrollo, dado, como te decía, el protagonismo que el cobre va a tener en las próximas décadas en esta transición energética. ¿Cuán verde es la minería, Alejandra, la minería chilena hoy? Mira, hemos avanzado mucho en la última década. Yo te diría que la mayoría de las compañías que hoy operan en Chile, incluyendo a Codelco, todas han comprometido la carbono neutralidad al 2050, pero muchos la han adelantado. La mayoría de los contratos de abastecimiento son con energías renovables. Hay muchas de las compañías que ya están dejando de bombear agua continental para, a través de las plantas desaladoras, ocupar agua de mar. También existe mucha inversión en ciencia y tecnología para ocupar o procesar nuestros minerales ocupando menos energía, ocupando menos agua. Es decir, hay una conciencia muy importante en el sector de la necesidad de transitar hacia esta nueva forma de hacer minería, puesto que de otro modo
Chile no va a poder contribuir con el cobre para esta transición porque el sector no va a tener la licencia social para operar. Es decir, no solo los mercados van a exigir un cobre de baja huella socioambiental, sino que también las comunidades aledañas a donde tienen lugar las operaciones mineras no van a conceder la licencia social para operar a los futuros proyectos mineros. Y sabemos lo importante que es, el papel importante que juega el rol el cobre en nuestra economía. Alejandra, ¿cuán importante es porque se menciona en el título del libro, Minería Verde para enfrentar la crisis climática y social? Claro, la crisis climática se entiende cuál es el fondo, pero ¿por qué es importante en esta ruta la minería verde para enfrentar la crisis social? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se amarra con lo que estamos conversando? Porque la verdad es que los países que sean capaces de liderar la transición hacia la minería verde no solo van a incrementar la producción de minerales, sino que también van a poder impulsar una transformación productiva más profunda, que sea fuente de empleos de calidad, desarrollando encadenamientos productivos cada vez más complejos que aborden los desafíos de crecimiento con equidad que tiene nuestro país, que abran espacios específicos de adaptación y desarrollo tecnológico, de diversificación y sofisticación productiva, y que cuiden los territorios, a los habitantes, el medio ambiente y los ecosistemas. Por eso es que hablamos del impacto social también. Sí, lo que mencionaba, te preguntaba antes por cuán avanzado está o cuán verde es la minería en nuestro país. Tú, todo lo que nos relatabas un poco de los avances, hoy día estamos todavía en una etapa muy primaria. Claro, los proyectos pueden ser muy importantes y todo lo que está planificado, tú mencionabas 2050, algunos han adelantado, pero al día de hoy, ¿todavía está muy en ciernes todos estos cambios? No, yo pienso que no están en ciernes. Pienso que, como te decía, en términos de esta minería cero emisiones, ya tenemos todo lo que es provisión de energía sobre la base de energías no renovables, y el sector está trabajando con mucho ahínco para poder transformar todos los equipos de motores a diésel a motores de batería o incluso con combustibles verdes. Esto es un cambio tecnológico que aún no existe, pero se espera que hacia fines de esta década ya exista. El sector está trabajando también con sus proveedores para medir su huella de alcance 3 y comenzando a exigir en sus licitaciones y contratos que también sus proveedores midan su huella de carbono. Como te decía, también el sector se está moviendo hacia el cese de bombeo de aguas continentales y utilizar el agua desalada en sus procesos, y al mismo tiempo, en esta parte, digamos, de las inversiones en ciencia y tecnología, buscando la forma de procesar mineral usando menos energía y sobre todo menos agua. Y entonces, como te digo, el sector ya está en este camino, pero ciertamente el sector minero no puede por sí solo trabajar en su licencia social. También se requiere un marco regulatorio y un Estado que ponga unas ciertas reglas del juego, y se requiere una versión común como país de cómo queremos llegar al desarrollo, porque tenemos que todos los chilenos tener en cuenta que la única liga mundial en donde estamos es la Liga del Cobre, y que la única forma de participar en ella en el futuro es a través de esta nueva forma de hacer minería. Sí, por último, Alejandra, ¿qué rol está jugando Codelco? Uno se imagina siempre, sobre todo la empresa estatal más importante del país, empuja con el ejemplo, empuja muchas veces, quizás uno podría pensar, quizás erróneamente, y te lo pregunto, que producir más un cobre más verde o una minería más verde es más caro. ¿Qué rol juega Codelco ahí? Yo creo que en este momento no hay alternativa, tal cual te decía. Uno, en el fondo, si es que no hace una minería como la que te describo, va a ser imposible hacer minería. Y Codelco tiene medidas muy concretas de aquí al 2027 y de aquí al 2030, tanto en descarbonización, en huella hídrica, en cómo se relaciona con los territorios, en compras locales, en material particulado en el aire. O sea, te diría que Codelco está trabajando a la par con el resto del sector minero porque, como te digo, es muy paradojal que el mundo demanda por cobre, pero al mismo tiempo el mundo no quiere minería. Y eso el sector minero lo ha entendido a nivel global y entiende que esta es la forma de hacer minería en el siglo XXI. Y por supuesto que Codelco es parte de eso. Alejandra Gut, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes.